Continuamos, amigos míos. Tenemos en esta parte del programa un invitado muy especial. Es una de las voces, yo diría que más agudas, de mayor profundidad en el análisis político, un defensor indiscutible de la democracia y un crítico, además, permanente del acontecer nacional, un lector y crítico del acontecer nacional. Me refiero a Jesús Chuo Torrealba, a quien ustedes pueden ver todos los días de 8 a 9, o lo pueden ver y escuchar en Radio Rumbos, en su cuenta de Instagram, y también en nuestro canal Tercera Voz Televisión. Chuo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gran abrazo, Juan Carlos. Agradecido además por la generosidad de ustedes de incluir nuestro programa en la grilla de Tercera Voz. Eso nos permite acceder a una audiencia mucho mayor. Un gran abrazo. Muchas gracias, Chuo. Mira, vamos a la primera cuestión que nos atañe. Se nos muere una persona, un venezolano preso en el SEBIN. El fiscal general de la República inmediatamente dice: se suicidó, sin haberle hecho autopsia, sin haber hecho el peritaje necesario. ¿Qué consideraciones tienes al respecto? A mí me preocupan mucho tres cosas. En primer lugar, yo me pongo en el lugar no solamente de los familiares, sino también de los amigos, de los copartidarios de esa persona. Intento imaginar la reacción de estas personas y me preocupo mucho, porque además, bueno, es un hecho sumamente grave. Es una persona que estaba en custodia del Estado venezolano. En consecuencia, el Estado es responsable de su integridad y de su vida. Todos sabemos que fue detenido en el curso de una investigación que mucha gente ha denominado como una purga dentro del chavismo. Entonces, una cosa de esta naturaleza puede ser interpretada por sectores dentro de esa corriente de distintas maneras, ninguna buena, por cierto. Y eso es malo para el chavismo y es malo para el país, por una razón sencilla. Todos esos elementos pueden tener un carácter altamente contagioso, pueden tener un carácter altamente generador de malestar severo en otros ámbitos también de la vida nacional. Es decir, aquella gente que puede estar pensando por torpe, por egoísta, por mezquina, bueno, sí, que se peleen entre ellos y que les ocurre lo que les ocurre entre ellos, no entienden que ese tipo de situaciones salpica, y a veces no solamente salpica, sino que inunda. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo, primero, en que el tema de la corrupción se ha procesado en forma institucional y no como un problema particular o una campaña interna de un grupo político. Y en segundo lugar, bueno, vale, que las garantías constitucionales y los derechos humanos sean respetados, y además que ese respeto sea exigido por todos. Yo en este momento no puedo ponerme a pensar, mira, es que el preso que perdió la vida era oficialista, sea opositor, sea lo que sea. O sea, yo no puedo distinguir entre una cosa y la otra. Para mí es un venezolano cuya vida era responsabilidad del Estado y perdió la vida. Entonces, yo creo que es muy importante eso. La segunda cosa que me preocupa mucho, y lo debo decir, quizás fue un error de procedimiento, pero en esta circunstancia es algo extremadamente delicado. Cuando el señor titular del Ministerio Público ordena investigar el suicidio, designa a dos fiscales para investigar el suicidio, yo no conozco el detalle jurídico de lo que eso implica, pero desde el punto de vista del sentido común, eso es algo así como que si yo te pidiera a ti que vayas a investigar de qué color es el caballo blanco. Te estoy diciendo de una vez qué respuesta me tienes que dar. Creo que lo correcto, procedimentalmente hablando, es que se designen a los fiscales para investigar las circunstancias en que se produjo el deceso, en que fulano de tal perdió la vida, y que esa investigación determine si fue suicidio, si fue homicidio, si fue accidente, si fue una muerte natural.
pero indicarle de una vez a quienes van a hacer una investigación en qué debe concluir esa investigación es algo ciertamente delicado. Insisto, puede ser un lapsus, puede ser un error de procedimiento, pero en estos momentos, y con una materia tan delicada y teniendo los precedentes nefastos que tiene el país, por ejemplo, el muy duro caso de Fernando Albán, bueno, hay que tener muchísimo cuidado al procesamiento de este tipo de situaciones. Muy bien, Chugo. Y hay una cosa que a mí me preocupa de esta campaña anticorrupción, que el gobierno se ha encargado desde el primer momento de exhibir a los detenidos con su braga naranja y sus respectivas esposas. Esa exhibición, en mi opinión, ha terminado convirtiéndose como en una condena. Todo el que pase por ahí braga naranja ya es culpable. En el derecho positivo venezolano hay un tema que dice que la buena fe se presume, la mala hay que probarla y la carga de la prueba le corresponde a quien acusa. Digo yo porque por esa cola puede pasar tirios y troyanos, culpables e inocentes, pero todos terminan siendo culpables y además rompe con un principio del derecho procesal penal venezolano. Hay tres problemas allí. En primer lugar, si se quiere cooperar y si se quiere hacer de la lucha anticorrupción algo trascendente, hay que revisar qué pasó con los resortes institucionales de la República que no detectaron, no previeron, no procesaron y no castigaron oportunamente esta situación. Tratar de ignorar que la Contraloría no actuó, que la Procuraduría no actuó, que la Asamblea Nacional no actuó, bueno, debilita mucho a la política, debilita mucho a las instituciones, debilita mucho a la República y debilita mucho a la sociedad. En segundo lugar, hay que exhortar a todos los actores políticos, y ahí meto a los actores de la oposición también, a que levanten la voz con un discurso que sea, y con una práctica que sea republicana, que sea institucional. No puede ser que el discurso del gobierno sea un discurso partidario, y no puede ser que la respuesta de muchos actores de la oposición sea un silencio que más que cauteloso parece más bien vergonzante. Es realmente lamentable, es realmente indignante la forma como los actores políticos de uno y otro lado se han manejado a propósito de esto. Y por último, lo que tú dices sobre el tema de la exhibición de los reos. Ciertamente nosotros hemos visto cuando en diversas oportunidades los cuerpos de seguridad del Estado presentan a presuntos culpables de delitos gravísimos, homicidio, robo, violación, colocados de espaldas, ¿no? De espaldas al fotógrafo frente a un backing del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es un derecho de esa persona. Porque esa persona, hasta que un juez no determine su culpabilidad, esa persona es técnicamente inocente, constitucionalmente inocente, y cuando tú lo presentas como criminal, le estás infligiendo un daño moral de muy difícil reparación. Eso vale para ese presunto culpable de robo, de homicidio, de violación, y vale también para estas personas. Que estas personas son trofeos políticos. Oye, qué lamentable, ese no debiera ser, por cierto, el abordaje de una materia tan delicada. Mira, pasemos a un tema adicional. Te voy a pedir que te quedes para el siguiente segmento porque todavía tenemos temáticas, si el tiempo te lo permite, porque sé que tú eres un hombre sumamente ocupado, pero te lo vamos a pedir que te quedes con nosotros. El tema de lo dicho por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral dice: les podemos prestar toda la asistencia, pero con la carta huella, porque la carta huella garantiza un elector, un voto. Vente Venezuela sale diciendo: no, Perkin Rocha, acabo de leer lo que dijo el señor Perkin Rocha, no podemos ir con ese CNE, son parte del régimen. Pero aquí hay un problema. En la oposición nadie tiene por qué confiar en nadie. Se necesita un tipo de arbitraje que regule cómo se va a dar esa primaria
y que le dé garantías a todos los factores de que va a ser una elección transparente. Yo quisiera escuchar tu opinión sobre lo dicho por el CNE y sobre lo dicho por el señor Perkin Rocha de parte de 20 Venezuela y por el silencio de los demás actores políticos. Seguro que sí. No, te escuchamos, tenemos tiempo, todavía no nos vamos a este segmento. Estupendo. Bueno, yo creo tres cosas a propósito de esto. Lo primero, creo que el gobierno está avanzando en una operación que hasta ahora le ha salido exitosa. Ellos están, así como judicializaron a los partidos, así como inhabilitaron a algunos candidatos, ahora quieren tener su propia primaria opositora. ¿Qué ocurre cuando el CNE le niega a la Comisión Electoral la posibilidad de utilizar la plataforma tecnológica, o por lo menos le pone algunos impedimentos, o en realidad le da pretexto a los factores más radicales de la oposición para entonces levantar la voz? ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Bueno, que muy probablemente entonces la primaria termine siendo una primaria que vote con papelitos en cajas de cartón, y eso no es lo más delicado, no es un tema de decoración. Lo más delicado es que va a ser una primaria metropolitana, va a ser una primaria de capitales de estado y cuando mucho de capitales de algunos municipios relevantes. Es decir, va a ser una primaria allí donde el menguado músculo organizativo de los partidos de la plataforma unitaria lo permita hacer. Eso le conviene a los actores más radicales. Una primaria donde no participe la Venezuela profunda, una primaria donde no participe la pobreza urbana ni la pobreza rural, es lo que le conviene a los actores más radicales, que son la minoría más grande en los reductos tradicionales de la oposición. Esto es un negocio redondo para el gobierno, porque van a tener entonces que el resultado de la primaria opositora va a ser un resultado paradójico. Quienes ganen la primaria muy seguramente serán los que pierdan en el país, porque no van a expresar el sentir, la vocación, la necesidad de cambio de la inmensa mayoría de los venezolanos. Vamos a decirlo con claridad, la inmensa mayoría de los venezolanos quiere salir de Maduro, pero quiere salir de Maduro no para regresar al caos, no, quieren salir de Maduro precisamente para lograr normalidad. Entonces, si la oferta frente a Maduro es alguno de los rostros emblemáticos del conflicto, de la pugnacidad, de la polarización, lo más probable es que ese candidato sea rechazado. De esta manera, yo creo que hay que decir por la calle del medio que no es inocente esta nueva coincidencia pública, antes explícita, ahora es expresa, entre el gobierno y el radicalismo. Ni el gobierno ni el radicalismo quieren que la primaria de la plataforma unitaria tenga el soporte de la plataforma tecnológica, porque tener el soporte de la plataforma tecnológica te permitiría estar, bueno, en una gran cantidad de centros de votación que, repito, puedan estar en la Venezuela profunda, puedan estar incluso en la pobreza urbana o en la pobreza rural. Esto es muy delicado y yo creo que obliga a la dirigencia política seria de este país a revisar los presupuestos básicos de la fulana primaria. La primaria fue concebida inicialmente como un mecanismo legítimo para lograr un resultado aceptable para todos. En este momento, de esta manera, sería un proceso que le daría más bien al gobierno el resultado que ellos quieren, que ellos necesitan. Bueno, a retorno, entonces, sí, necesito ir al corte. Te voy a pedir que cerremos este tema de la primaria, qué es lo que tú crees que debería ocurrir, qué es lo que tú recomendarías, y luego pasamos al tema Colombia, porque la candela se nos está mudando de momento para Colombia. Lo que dijo el presidente Biden, el presidente Petro lo entendió como los dos rieles son en paralelo, pero a mí me luce que el vocero del Departamento de Estado no dijo que son en paralelo, sino que es uno primero y el otro después. Al retorno con el Chudo Torrealba, cierra este segmento Evelyn Castro. Evelyn.
Bueno, vamos a cerrar este segmento con información que tenemos en el portal de Versión Final. 3 militares heridos y un delincuente descuartizado en ataque con granada en Aragua. Revisamos esta información de suceso. Final inesperado, un sujeto apodado El Simpson falleció este jueves 20 de abril cuando intentó lanzar una granada a 3 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Aragua y el artefacto le explotó en el rostro provocando que volara en pedazos. Según fuentes policiales, el atroz suceso ocurrió a las 5 de la tarde en la población Magdaleno del municipio Ezequiel Zamora, cuando los 3 uniformados estaban haciendo labores de patrullaje en la zona. En ese entonces el delincuente llegó en una moto color gris y fue cuando perpetró el ataque. El antisocial, quien no ha sido identificado por las autoridades, presuntamente pertenece a la banda Amponil Wilmer Guayabal, que ha sembrado el terror en las comunidades tras los delitos de robo, violación y sicariato en distintas regiones de Aragua. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, vamos a identificar, en un momento retornamos con todos ustedes. Está con nosotros Jesús Chuo Torrealba, analista político. Él dice que él es comunicador popular, pero yo creo que es uno de los grandes comunicadores que tiene nuestro país. Identificamos y ya retornamos.